¿Podemos cambiar los resultados en la vida? Mi nombre es Sergio Castro, soy médico, empresario y quiero compartir algunos conceptos al respecto. Todos nosotros somos resultado de 4 cosas básicamente, de una historia de vida personal. Todos tenemos en nuestros recuerdos cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Pero todos realmente en el punto A en el que nos encontramos hoy en día estamos marcados por esa historia de vida, buena o mala, pero ahí estamos y no la podemos cambiar. También somos el reflejo, somos el resultado de la educación que hemos tenido. Algunos han tenido una educación profesional, otros simplemente han tenido una educación básica, pero la educación más importante pues realmente es en la parte familiar. También tenemos como nuestro resultado hoy en día la asociación que hemos llevado durante la historia de nuestra vida. Esa asociación marca y de verdad que es supremamente importante para pues, el resultado que cada uno tiene hoy en día. Y yo pienso que el punto más importante y por el cual uno tiene un resultado bueno o malo es las decisiones tomadas durante el transcurso de su vida. Esas decisiones realmente, a veces la gente piensa que no lo llevan a uno ni a ningún lado si uno no toma decisiones, pero el no tomar decisiones también es una decisión. Y eso es fundamental entenderlo. Hace 12 años o 13 años, nosotros en nuestra familia y yo personalmente que vengo de una familia nuclear y que vengo de ser el 6º hijo de un papá profesor de colegio y una mamá ama de casa, ¿cierto? Que crecimos en una era industrial donde realmente el emprendimiento no tuvo nada que ver. Hace 12 años, cuando me encuentro en un momento de crisis en mi vida y pues trabajaba en varias partes como médico y como especialista y tengo una situación de salud que me impide trabajar, yo entiendo que la crisis es igual a oportunidad. En ese momento, afuera de la zona de confort, porque realmente ahí es donde se construyen las grandes cosas, cuando uno está fuera de la zona de confort, comienzan a pasar cosas en mi vida que me permiten tomar decisiones importantes para llegar a un punto diferente en el cual estamos en este momento. Cuando iniciamos el proyecto de emprendimiento, cuando uno comienza a emprender, realmente uno se encuentra con cosas totalmente diferentes a lo que ha hecho. Y eso es importante entenderlo. Y llega a mi vida un libro que si yo lo hubiera leído antes o si mi familia lo hubiera leído en algún momento, posiblemente los resultados por las decisiones que se hubieran tomado serían diferentes. Pero en ese momento histórico, cuando me llega el libro, yo comienzo a entender, y eso es importante que ustedes lo sepan, porque cuando uno se expone a una información diferente, uno logra cambiar su manera de pensar. Y en ese momento histórico, cuando yo leo el libro de La tercera ola de Alvin Toffler, me doy cuenta que nosotros, como profesionales, como médicos o como personas que simplemente laboramos, crecimos bajo una era industrial. ¿Y qué significaba esa era industrial? Cuando leo el libro de Alvin Toffler me doy cuenta en un capítulo en la página 42, me doy cuenta que ese libro decía que había un programa descubierto y era obviamente las materias normales, matemáticas, lectura, escritura, historia y otras materias, pero que realmente ese programa educativo al cual nosotros fuimos sometidos tenía un programa encubierto que era invisible, donde nos generaron una conducta en la puntualidad, en la obediencia, en el trabajo mecánico y repetitivo. Y empezar a leer otro tipo de información me permitió a mí mirar otras opciones y tener otra visión de la vida totalmente diferente. Cuando como profesionales desarrollamos nuestra actividad laboral, nosotros obviamente somos buenos haciendo lo que hacemos
y tratamos de esforzarnos en lo que hacemos, pero lo más seguro es que hay cosas diferentes, que hay estrategias, que hay vías diferentes para llegar a un resultado obviamente diferente. Y en ese momento histórico, cuando me encuentro en esa crisis y que comienzo a leer otras cosas, a entender otras cosas, empiezo a investigar y a darme cuenta que en la educación era donde estaba la transformación, era donde se encontraba ese proceso de cambio. Y si ustedes miran esa estadística que traemos, pues realmente, ¿cuántos libros leen los colombianos al año? No sé, tú, cuántos libros leas al año, pero estamos hablando que un colombiano al año, pues realmente el mayor porcentaje está entre 1 y 2 libros al año, posiblemente esotéricos, posiblemente libros que no generan una transformación y un cambio real. Pero cuando uno entiende el valor de la lectura, cuando uno entiende el valor de la educación y de la transformación que se puede lograr, si uno cambia los hábitos, pues realmente se va a salir de la masa, se va a salir de ese grupo gigante que hay ahí, porque si nosotros vemos la estadística, pues realmente más o menos un 8% lee 10 libros o más al año. Y realmente, cuando yo entendí eso, yo entendí que había que informarme y educarme y desarrollar habilidades que no tenía. Ahora, cuando uno está en ese momento de crisis, cuando uno realmente está en ese momento histórico donde uno tiene que tomar decisiones y hacer cosas diferentes, obviamente uno está afuera de esa zona de confort. Y acuérdense que el cerebro fue desarrollado para dos cosas. El cerebro fue desarrollado para sobrevivir y el cerebro fue desarrollado para ahorrar energía. Todo lo que uno haga en el día, y si lo hace repetitivamente, genera un hábito. Y si tú te das cuenta, la mayoría de actividades que tú desarrollas día a día son hábitos desarrollados que simplemente lo que el cuerpo está haciendo es ahorrar energía y es inconsciente. Por eso, para poder cambiar se requiere voluntad, se requiere actitud, se requiere realmente tomar la decisión de hacer que las cosas pasen y que las cosas cambien. Y no todo el mundo está dispuesto a entrar en ese estado de aprendizaje. Ahora, decía Albert Einstein que ningún problema fue creado en el mismo nivel de conciencia. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que fue creado. Cuando uno trata de solucionar y de resolver un problema sin información nueva, sin pensar diferente, es imposible que el problema se resuelva. Vamos a estar dando círculos sobre la misma situación y vamos a estar dando círculos sobre el mismo problema, a no ser que tengamos la capacidad de aumentar nuestro nivel de conciencia. Cuando hablamos de aprendizaje, y les traje un ejemplo muy claro, cuando hablamos de aprendizaje, pues hay 4 etapas. En el aprendizaje suceden 4 cosas importantes. El primer punto es cuando uno tiene una incompetencia inconsciente. O sea, cuando la gente no sabe que no sabe. La mayoría de las personas están en incompetencia inconsciente. Cuando yo manejaba las finanzas de mi casa, yo no sabía que no sabía. Cuando en la parte profesional yo trabajaba con cualquier tipo de persona y pues yo soy médico y hablábamos de nutrición, yo me di cuenta que yo no sabía que no sabía. Porque pues ya les voy a mostrar una foto, pero andaba en sobrepeso o en obesidad, ¿verdad? Y pues realmente cuando uno no sabe que no sabe, por ejemplo, yo siendo médico, pues no tenía el nivel de conciencia suficiente para entender cuántos carbohidratos debía comerme al día. No tenía la conciencia de medir harinas, grasas, azúcares y pues hombre, estamos en una incompetencia inconsciente.
No sabemos que no sabemos, creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos realmente. Ahora, cuando uno hace conciencia de que no lo sabe, pues entonces uno entra en una incompetencia consciente y ahí es donde la mayoría de personas, cuando llegan a un momento en la vida donde se sienten desesperados, frustrados y saben que deben cambiar, ellos saben que deben cambiar porque encuentran su problema, se dan cuenta que económicamente están mal, que en la parte de salud no están bien y obviamente no saben cómo hacerlo. Y eso era lo que me pasaba a mí hace 12 años cuando tuve la incapacidad médica, me encontré con la incompetencia consciente, es decir, yo sabía que no sabía emprender. Nunca había emprendido, pero yo me di cuenta que yo no sabía emprender. Ahora, después viene otra etapa que es la competencia consciente y es cuando uno sabe que sabe. ¿Y eso cómo se desarrolla? ¿Cómo se genera eso? Es un proceso, señores. Es un proceso que se requiere tiempo, se requiere trabajo, se requiere salirse de la zona de confort, se requiere gasto de energía, se requiere colocar la milla extra para uno, obviamente, llegar al resultado que quiere. Pero lo más interesante es cuando uno llega a una cuarta etapa que es la competencia inconsciente. Y yo pienso que esa etapa es la ideal para uno llegar en salud, en finanzas, en relaciones, en todo lo que tú quieras en tu vida. Y es cuando uno hace lo que hace y lo hace automáticamente, ¿cierto? Si ustedes me invitan, por ejemplo, a comer ahora, cuando termine esta conferencia, lo más seguro es que vayamos a un sitio especial y yo sea consciente de lo que debo pedir en mi plato para estar bien nutrido. Y eso es algo automático que se hace ya. En el día ya sabe uno qué es lo que debe comer y qué no debe comer. ¿Por qué se los digo? Porque yo ya pasé el proceso. Yo atravesé ya el proceso de la incompetencia inconsciente, ¿cierto? Esto fue en un crucero hace unos años y pues en ese crucero parecía que se fuera a acabar la comida. Entonces yo tenía que aprovechar. Pero realmente en este momento histórico que estamos viviendo ha sido un proceso de aprendizaje, eso se llama inteligencia alimentaria. Inteligencia alimentaria, y todo tiene que ver con un nivel de conciencia. Saber que la máquina más importante que existe es el cuerpo, la salud. ¿O cuál es el activo más precioso que tú tienes? La salud. Puedes tener dinero, pero si no tienes salud, no hay nada. Qué interesante poder atravesar procesos, y dentro del proceso de manifestación quiero compartirles estas letras que pues tienen un significado muy especial. Cuando uno ve la C y ve la P, ¿qué creen que es la C y la P? Creencias y pensamientos. Pero las creencias y los pensamientos son resultado de tu historia de vida, de tu educación, de tu asociación. ¿Y cuál falta? Y de tus decisiones. Cuando uno está pensando como piensa y cuando uno tiene unas creencias que la mayoría de veces son creencias limitantes, señores, uno tiene un resultado en la vida. Bueno o malo, pero eres resultado y fruto de eso, de esas 4 cosas que te estoy diciendo. Y todo el tiempo tu mente está pensando lo mismo. Y si tú te aconsejas a ti mismo, vas a terminar como tú. Es decir, necesitamos información diferente, necesitamos educación diferente, necesitamos asociación diferente, necesitamos cambiar para poder, cuando uno empieza a cambiar la creencia y los pensamientos, uno empieza y uno comienza a cambiar sus sentimientos.
Y cuando uno cambia sus sentimientos, uno cambia sus acciones. Y al cambiar las acciones, obligatoriamente tiene que cambiar el resultado, señores. Si tú quieres bajar de peso porque sientes que hay una obesidad, sientes que tus rodillas te duelen, sientes que no puedes correr, que subir una escalera te asfixia. Si tú sientes esa situación y tomas una decisión y llegas a una incompetencia consciente, tú vas a poder, con voluntad y con determinación, vas a poder decidir qué vas a comer y qué no vas a comer. Si tú tienes un resultado en tu vida que no te favorece en lo económico, que no te favorece en lo personal y en lo familiar. Hace 12 años yo no tenía tiempo, hace 12 años trabajaba horas exhaustivamente, hace 12 años tenía deudas, hace 12 años como profesional de la salud me sentía acorralado de un sistema laboral que no me permitía ser el médico que yo quería ser. Y tomamos decisiones, pero la decisión fue mía. Tomé decisiones y yo dije, vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar, vamos a empezar a educarnos en algo diferente, en inteligencia financiera, en inteligencia emocional, en inteligencia social. Vamos a empezar a desarrollar otras creencias diferentes. Vamos a aprender a pensar diferente. Vamos a asociarnos con personas diferentes, porque si hacemos eso, vamos a tener la capacidad de tener un resultado diferente. El proceso va a depender de la capacidad que tengas de concentrarte y de la capacidad que tengas de enfocarte y enfocar tu atención en lo que realmente para ti es importante. Y cuando uno enfoca toda su atención en lo que realmente es importante, en lo que realmente importa, uno siente que el universo conspira, como dice Paulo Coelho. Y la verdad es que esa información existe. Cuando empezamos en este gran proceso educativo, nos dimos cuenta que la información estaba. Por ejemplo, el doctor Mario Alonso Puy, que es un cirujano de vías digestivas y que se ha encargado y ha trabajado desarrollo humano, en su libro El cociente Agallas dice que el futuro no es algo con lo que nos encontramos, sino algo que nosotros creamos. Eso lo escribe el doctor Mario Alonso en su libro. Y el señor Estanislao Barrach, biólogo molecular, en su libro En Cambio, él habla de que cambiar implica entrar en conflicto consigo mismo. Porque obvio, hay que salirse de la zona de confort. Y para salirse de la zona de confort requiere un gasto de energía mayor. Por eso la gente prefiere seguir donde está que cambiar. Y lo que él dice es que cualquier cambio debes desarrollar nuevos hábitos y nuevas habilidades, señores. Y los hábitos y las habilidades se desarrollan con la repetición, Si tú colocas en Google emprender, la definición de emprender es riesgo, incertidumbre, esfuerzo, trabajo duro. Colócalo. Google, definición de emprender y aparece eso. Y qué interesante lo que dice el señor Fernando Trías de Bes en el libro negro del emprendedor. Él dice que los empresarios o los emprendedores son personas que viven en un mundo incierto para que los que trabajan para él, o sea, sus empleados, crean que ese mundo es seguro. Eso es un emprendedor. Construir en lo que no hay. Visualizar, creer en lo que no existe. En eso consiste emprender, en generar riesgos, en vivir bajo la incertidumbre. Ahora te pregunto, ¿ser empleado tiene menos incertidumbre y riesgo que emprender? No lo creo. Eso te queda a ti. Son las cosas pequeñas hechas con constancia las que se convierten en algo grande, dice Darren Hardy en su libro El efecto compuesto. Y realmente tomar decisión, tener la voluntad y el carácter de encontrar una visión y enfocar el trabajo y enfocar la concentración
para que todo lo que hagas te lleve allá. Son las pequeñas cosas que haces todos los días, lo que va a cambiar el resultado. En esa foto que yo les mostré, donde yo tenía 27 kilos más y tenía un sobrepeso ya en obesidad, yo les aseguro que era el resultado de un mal comer durante mucho tiempo. Una decisión y todos los días haciendo lo que tenía que hacer me permitió tener el peso ideal y tener un resultado diferente en la era de la conexión y en la era de la influencia. Hasta luego, muchas gracias.